Semana. Sofía Contreras, una joven de 19 años que trabajaba limpiando las casas de los ricos en el Cerro de las Campanas. La policía no hacía nada. El comandante Héctor Villarreal, un tipo corpulento, bigote canoso, mirada de serpiente, decía la misma historia cada vez que alguien iba a denunciar. Se habrán ido a la capital a buscar una vida mejor. Aquí no hay nada que investigar. Pero Rosa Elena sabía que era mentira. Las conocía. Artemio tenía un taller floreciente. Lucía adoraba su trabajo. Rodrigo era el único hijo de una viuda enferma a la que nunca dejaría. Y Sofía, la pobre muchacha, le había revelado a Rosa Elena unos días antes de desaparecer que había ahorrado casi 2,000 pesos limpiando casas y que soñaba con establecer una tiendita de abarrotes. Rosa Elena apretó la mano de Miguel al pasar por el callejón de la Cruz Verde. Un corredor angosto, donde las sombras parecían más oscuras que en cualquier otro lugar. Ahí, entre muros de cantera rosa humedecidos, era el changuito de empanadas del padre Román. Román Estrada era un tipo raro. Había sido capellán del convento de la Cruz hasta que 3 años atrás el obispado lo expulsó por causas que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Los rumores hablaban de pecado mortal, de perversión contra natura, de violación del voto sagrado. Desde entonces el padre Román vendía empanadas en ese callejón. Siempre estaba presente de martes a domingo, de 4 de la tarde a 10 de la noche, sirviendo sus empanadas de picadillo, queso y rajas con una sonrisa que no le llegaba a sus ojos grises. Lo preocupante era que sus empanadas eran espectaculares. Se ponía la gente a hacer cola para comprarlas. El relleno era jugoso, especiado, perfecto, como nadie más podía hacerlo. Las vecinas del barrio habían tratado de adivinar la receta, pero no lo habían logrado. Tiene algo, decían, algo que no se puede nombrar. Rosa Elena nunca le había comprado empanadas al padre Román. Algo en él le hacía temblar la columna vertebral. Sus manos siempre sucias, de grasa, demasiado grandes, sus uñas demasiado largas y amarillentas, su mirada, esa mirada que se detenía en las personas como si estuviera valorando carne en un mercado, le revolvía el estómago. Aquella tarde, al pasar frente a su puesto, el padre Román la llamó. «Doña Rosa Elena, ¿no va a llevar empanadas para la cena? Hoy de picadillo especial un relleno nuevo que estoy probando». Ella negó con la cabeza, apresurándose, pero Miguel la detuvo. «Mami, huelen rico. ¿Podemos comprar una?» «No, mijo, vamos». El padre Román se rió. Una risa ronca como acero oxidado. «Los niños entienden de comida, señora. No sea desconfiada. Mire, le doy una para que el chamaco pruebe». Antes de que Rosa Elena pudiera reaccionar, el hombre extendió una empanada envuelta en papel encerado a Miguel. El niño estiró la mano, pero su madre lo atrajo con fuerza. «No, gracias, padre, ya cenamos». Los ojos grises de Román se oscurecieron por un momento, pero la sonrisa se mantuvo. «Como desee, señora, pero algún día van a probar mi especialidad. Todos lo hacen al final». Rosa Elena casi arrastró a Miguel fuera del callejón. Su corazón se aceleró. Algo estaba muy mal con ese hombre, algo más que los chismes de escándalo religioso. Aquella noche, mientras cocinaba frijoles y tortillas en su reducida cocina, Rosa Elena escuchó a sus vecinas platicar en el patio compartido del vecindad en el que residía. Doña Petra, una mujer de 60 años, rostro arrugado y manos callosas. De lavar ropa ajena,
platicaba en voz baja con su comadre Guadalupe. Ya lo sabes, hallaron sangre en el baldío que está detrás del mercado Escobedo. ¿De quién? No saben. La policía dice que fue un perro, pero mi compadre Julián, que es velador en el mercado, dice que vio manchas que seguían un rastro hacia el callejón de la Cruz Verde. Rosa Elena dejó caer la cuchara de madera en la olla y se asomó a la ventana del patio. ¿Qué dice doña Petra? La anciana alzó la vista, sus ojos cansados, con una tristeza ancestral en sus ojos. Digo que este pueblo está maldito, hija. Antes, cuando era niña, aquí era tranquilo. Pero desde que cerraron el convento por lo que sucedió, el diablo anda suelto. ¿Qué pasó en el convento?, preguntó Rosa Elena, aunque una parte de ella no deseaba conocer la respuesta. Doña Petra se santiguó. Cosas que no se deben de andar diciendo, pero mi abuelita, que en paz descanse, trabajó ahí de bandera cuando estaba joven. Decía que los frailes hacían cosas horribles en él. Sótano, que había túneles a otros edificios del centro, que desaparecían indios y pobres y nadie decía nada. Cuando cerraron el convento en 1981, dijeron que era por inmoralidad sexual, pero mi abuela siempre decía que era por algo peor, mucho peor. Guadalupe se metió en la conversación, su voz apenas un susurro. Mi tío era albañil y arregló cosas en el convento en los años 70. Dijo que en el sótano había habitaciones cerradas con candados enormes y que se oían ruidos por la noche. Un día hallaron huesos en una pared que estaban derribando. Le dijeron que eran de animales, pero él juró haber visto una calavera humana. A la semana lo despidieron y le dijeron que si abría la boca, su familia pagaría. Rosa Elena sintió que el aire se espesaba, y el padre Román, él, estaba presente cuando sucedió. Ese llegó más tarde, en 1978. Era joven, recién ordenado, pero parece que se hizo muy amigo del prior, el padre Eusebio, que era quien llevaba las riendas. Cuando cerraron el convento y detuvieron a Eusebio por corrupción de menores, Román quedó en libertad. Dijeron que no tenían suficiente evidencia en su contra, pero todos saben que estaba metido en lo que sea que hicieran allí. Miguel salió corriendo al patio. «Mami, la cena está lista». Rosa Elena lo llamó de nuevo al interior, pero su mente no podía olvidar las palabras de las abuelas. Aquella noche, tras acostar a Miguel, se sentó en la oscuridad de su sala, observando las luces del centro histórico de Querétaro. En algún lugar de esas calles coloniales, bajo esas piedras centenarias que habían visto conquista, inquisición, guerra, revolución, algo atroz estaba ocurriendo, y el padre Román sabía que los días que siguieron fueron una tortura. Rosa Elena trabajaba en una fábrica textil en las afueras de la ciudad, manipulando máquinas que tejían telas para exportación. El trabajo era agotador. 12 horas de pie respirando pelusas de algodón que le irritaban los pulmones. Pero necesitaba cada centavo. Su esposo, Salvador, había fallecido 2 años atrás en un accidente de construcción. Se cayó de un andamio de 4 pisos. La empresa le dio 5,000 pesos de indemnización, que se fueron en deudas y gastos funerarios. Ahora Rosa Elena era padre y madre de Miguel. Trabajaba doble turno cuando podía y guardaba cada centavo en una lata debajo de las tablas sueltas de su habitación. El viernes por la tarde, mientras esperaba el autobús que la llevaría. De regreso a casa, algo le heló la sangre. A través de la ventana sucia de una cantina, identificó al comandante Villarreal en una mesa del fondo. Con él venía el padre Román.
Los dos hombres hablaban en voz baja, y sobre la mesa había un sobre amarillo abultado que Villarreal deslizó hacia el antiguo sacerdote. Román lo cogió, comprobó sonriente su contenido y se lo guardó en el bolsillo interior de su gastado saco. Rosa Elena se ocultó tras un poste de luz, mirando. «Villarreal C». Se puso en pie, palmando el hombro de Román antes de salir. El padre Román se quedó un rato más bebiendo lo que parecía ser tequila, sus ojos perdidos en algún pensamiento turbio. Luego, él también se fue, con paso firme, en dirección al callejón de la Cruz Verde. Ella sabía que no debía de seguirlo. Sabía que involucrarse en esto podría costarle la vida, pero pensó en Sofía, en Artemio, en Lucía, en todos los desaparecidos, en Miguel, en el tipo de mundo en el que estaba creciendo, un mundo en el que la gente podía desaparecer sin que nadie moviera un dedo, con la policía defendiendo a los depredadores en lugar de a las víctimas. Se quedó atrás, siguiendo a Román por calles que se oscurecían al anochecer. Él no fue a su lugar de trabajo. En vez de eso, rodeó por calles más tranquilas del centro histórico. Se detuvo ante una puerta de madera antigua numerada con el 47, en una calle donde las casas coloniales se alineaban en diferentes estados de abandono. Sacó una llave, miró a su alrededor y entró. Rosa Elena se quedó 5 minutos antes de acercarse. La casa parecía abandonada desde el exterior, con ventanas cubiertas y pintura desvanecida, pero algo no encajaba. La puerta era nueva, de madera maciza, con cerradura actual y en el marco, casi imperceptible, quedaban manchas oscuras como si hubieran sido limpiadas recientemente, pero aún quedaban rastros rojizos. No se atrevió a entrar, pero apuntó la dirección y continuó. A casa, su mente girando. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo que sacudiera a las autoridades, incluso si estaban corruptas, algo que no pudieran pasar por alto. Aquella noche, tras acostar a Miguel, Rosa Elena sacó un viejo cuaderno donde apuntaba gastos y empezó a plasmar todo lo que sabía: nombres, fechas aproximadas, la relación entre Villarreal y Román, la dirección de la casa. También escribió acerca del convento, cerrado, sobre los rumores y las historias que había oído. Cuando terminó, arrancó las hojas, las dobló y las metió en un sobre que ocultó en un libro de su pequeña estantería. El lunes siguiente, Rosa Elena no fue a trabajar. Le dijo a su jefa que Miguel estaba enfermo, pero era mentira. Había ido a ver por sí misma la casa 47. Dejó a Miguel con doña Petra y le encargó que no lo dejara salir del inmueble bajo ninguna circunstancia. La mañana era fría, de octubre en Querétaro. Una neblina tenue envolvía las calles del centro, difuminando los edificios coloniales en fantasmas. Rosa Elena caminó con paso firme, vestida de oscuro y cubierta con un rebozo. En su bolso llevaba una cámara desechable de una farmacia. Su plan era sencillo: vigilar la casa, tomar fotos de cualquier cosa sospechosa y llevarle la evidencia a un periodista de confianza, el señor Octavio Guzmán, quien era periodista del periódico local y había denunciado la corrupción policial. Se sentó en un café al otro lado de la calle, desde donde podía ver la puerta del 47, y pidió un café con leche y pan dulce que no tocó, sus ojos fijos en la entrada. Las horas se arrastraban. Pasaban personas por la calle, pero nadie se acercaba a la casa. Al mediodía, un camión repartidor de carne se detuvo frente al 47. Un hombre descendió con 2 cajas grandes con el logo de un rastro en las afueras de la ciudad.
Llamó a la puerta con un patrón. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. La puerta se abrió y, aunque Rosa Elena no pudo ver quién la había abierto desde dentro, el hombre entró con las cajas. Salió 5 minutos después, con las manos vacías, se subió al camión y se fue. Rosa Elena le sacó una foto al camión antes de que doblara la esquina. Su corazón se aceleró. ¿Por qué un ex sacerdote que vendía empanadas en un callejón necesitaba entregas de carne de rastro en una casa abandonada? A las 2 de la tarde llegó el padre Román. Traía bolsas de tela llenas de lo que parecían ser ingredientes, chiles, cebollas, especias. Entró en la casa con la misma llave que Rosa Elena había visto usar el viernes. La puerta se cerró. Rosa Elena esperó 30 minutos más. Entonces, armándose de valor, cruzó la calle. No iba a entrar, solo iba a acercarse, a escuchar algo a través de las ventanas tapiadas. Se acercó lentamente. 25:10. Fingiendo pasear, se detuvo junto a una de las ventanas. A través de una rendija en las tablas pudo ver luz en el interior y oír ruidos. El sonido familiar de un cuchillo sobre una tabla de madera, el chisporroteo de algo en aceite caliente y luego algo que la hizo contener la respiración. Un grito, un quejido humano, bajo, un sollozo. Su sangre se heló. Había alguien vivo ahí dentro, alguien herido. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Abrió de golpe. El padre Román estaba de pie en la puerta, sus manos manchadas de sangre fresca, sus ojos grises fijos en ella con una intensidad que la paralizó. Doña Rosa Elena, qué sorpresa verla por acá. Ella tropezó hacia atrás, casi cayendo. Estaba buscando la dirección de una amiga. Una amiga. Román sonrió, pero no había nada amable en esa sonrisa. Era la sonrisa de un depredador que ha atrapado a su presa. No sabía que tuviera amigas en esta calle. Es extraño, ya que esta casa es la única habitada en toda la cuadra. Me equivoqué de camino. Me voy. Román se acercó a ella. ¿Por qué no? Estoy haciendo el relleno para las empanadas de esta noche. Podría enseñarle mi secreto, ya que está tan interesada en lo que hago. No, gracias. Debo irme. Mi hijo me espera. Los ojos de Román se entrecerraron. Ah, sí, Miguel. Un niño hermoso. Lo veo en el callejón casi a diario. Sería una pena que le ocurriera algo. El miedo se transformó en terror. Rosa Elena sintió que las piernas le temblaban. Si toca un pelo de mi hijo. Calma, señora, no soy un monstruo. Román se limpió las manos manchadas de sangre en un harapo sucio que llevaba al cinto. Solo soy un hombre haciendo su trabajo. Como usted, como todos en este pueblo. Todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para sobrevivir, ¿no? Está dañando a las personas desaparecidas. Román se rió. Esa risa metálica, helada, desaparecido. Nadie ha desaparecido, doña Rosa Elena. La gente se va. Se aburren de esto. Ciudad sin futuro, donde trabajas como esclavo por centavos, donde la policía te roba todo, se van a buscar algo mejor. Eso no es lo que todos deseamos. Libertad. Usted no les dio libertad. Usted los mató. La sonrisa de Román se desvaneció. Su rostro se endureció, se convirtió en piedra. Mire, señora, le voy a decir una cosa. Váyase a su casa, atienda a su hijo, continúe en su fábrica y olvídese de esto. El comandante Villarreal es amigo mío. Tiene muchos amigos en sitios de interés.
Si comienza a acusar sin evidencia, terminará como la gente que tanto le preocupa. ¿Comprende, Rosa? Elena no respondió. Se dio vuelta y caminó lo más rápido que pudo sin correr, sintiendo la mirada de Román sobre su espalda como cuchillos. Solo cuando dobló la esquina y se perdió entre la multitud del mercado Escobedo, respiró. Su cuerpo temblaba. Había estado a centímetros de la muerte. Ya lo sabía, pero ahora lo sabía con certeza, él. El padre Román era un asesino y la policía lo protegía. Aquella tarde, en vez de ir a buscar al periodista Octavio Guzmán, Rosa Elena fue directamente al inmueble de vecindad. Recogió a Miguel de casa de doña Petra y lo abrazó con tal fuerza que el niño se quejó. «Mami, ¿me aprietas? Perdón, mijo, es que te extrañé». Aquella noche Rosa Elena no durmió. Se quedó sentada en la sala con un cuchillo de cocina en el regazo, vigilando la puerta. Cualquier sonido en el pasillo la hacía sobresaltar. Cada sombra en la ventana se veía amenazante. Había cometido un error terrible. Había revelado su mano y ahora Román sabía que ella sospechaba. Peor aún, la había amenazado con Miguel. Al día siguiente, Rosa Elena llevó a Miguel a la escuela con órdenes precisas. No hables con extraños. No te alejes de tus compañeros. Y si ves al padre Román, al de las empanadas, corres, maestra. ¿Entendió? Miguel, sorprendido por el tono de su madre, asintió con los ojos muy abiertos. Rosa Elena fue a trabajar, pero su mente estaba en otra parte, lugar. En su hora de almuerzo fue a un teléfono público y llamó al periódico local. Preguntó por Octavio Guzmán. «El señor Guzmán no se encuentra», le dijo la recepcionista. «¿Cuándo puedo verlo?» «Es importante. No estará disponible por un tiempo. Tuvo un accidente anoche. Lo atropellaron al salir del periódico». Rosa Elena sintió que el mundo se ladeaba. «Está bien. Está en el hospital, en estado crítico. La policía dice que fue un conductor, borracho que huyó». Colgó el teléfono con las manos temblando. No era casualidad. Guzmán había estado investigando la corrupción policial y ahora, justo cuando Rosa Elena iba a verlo, tiene un accidente. El mensaje estaba claro. Nadie podía hacer nada. Estaba sola. Aquella noche, al recoger a Miguel del colegio, la profesora la llamó a un lado. «Doña Mendoza, ¿todo bien en casa?» «Sí. ¿Por qué?» «Es que Miguel ha estado tenso. En el recreo vio a un hombre detenido fuera de la reja del colegio. Escuela, vista hacia el patio. Miguel se asustó y vino corriendo a buscarme. Cuando salí, el hombre se había ido. Pero Miguel dijo que era el señor de las empanadas». A Rosa Elena se le cayó el alma a los pies. «¿Cuándo sucedió esto?» «Como a las 11 de la mañana». «Gracias por decirme, maestra. Voy a hablar con Miguel». Esa noche, Rosa Elena tomó una decisión. No podía ir a la policía, no podía ir a la prensa, pero había otra manera, peligrosa. Debía hallar algo, algo tangible, algo que ni siquiera el comandante Villarreal pudiera disimular. Y para eso tendría que colarse en la casa del 47. Rosa Elena pasó los 3 días siguientes planificando. Espió la rutina del padre Román. Él llegaba todas las mañanas a la casa 47, alrededor de las 9, y se iba a las 3 de la tarde para ir al mercado a comprar ingredientes. Luego, volvía a las 4 para hacer las empanadas que vendería en el callejón de la Cruz Verde de 5 a 10 de la noche. La hora ideal para colarse sería en su hora de ventas. Tenía 5 horas, pero debía ser prudente.
Si Román veía a alguien entrar, si algo estaba fuera de lugar, sospecharía de ella. El jueves por la noche, Rosa Elena lo preparó todo. Guardó su lata de ahorros con el dinero que había juntado, casi 3,000 pesos, en un sobre dirigido a su hermana en Guadalajara, explicándole que, si algo le sucedía, ese dinero era para la escuela de Miguel. Ocultó el sobre en el fondo de un cajón. Después redactó otra carta, esta vez revelando todo lo que sabía acerca del padre Román, el comandante Villarreal, la Casa 47 y los desaparecidos. Selló la misiva y se la entregó a doña Petra. «Comadre, si yo no vuelvo mañana en la noche, abra esta carta y llévesela al obispo, a nadie más, al obispo, y cuide de Miguel». Doña Petra, con lágrimas en los ojos, tomó la carta. «¿Qué vas a hacer, hija?» Lo que debía hacer desde un comienzo, buscar la verdad. El viernes, Rosa Elena faltó al trabajo en la fábrica, diciendo que tenía una emergencia. Llevó a Miguel a la escuela como de costumbre, le besó la frente y le dijo que lo amaba más que a nada en el mundo. El niño, sin comprender la gravedad de su madre, se despidió de ella con un abrazo. A las 5 de la tarde, Rosa Elena se encontraba apostada en el café de enfrente del 47. Observó al padre Román salir empujando su carretilla con las empanadas listas para la venta. Esperó 10 minutos, más por asegurarse de que no volvería por algo que había olvidado. Entonces, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, cruzó la calle. La puerta estaba cerrada con llave, como esperaba, pero había investigado. La casa tenía un patio trasero accesible desde un callejón lateral. Rosa Elena rodeó la manzana, encontró el callejón y la puerta de metal oxidado que daba al patio. Estaba cerrada con un candado viejo. Con una piedra pesada golpeó el candado hasta que la cerradura oxidada cedió. El patio estaba lleno de basura y escombros. Plantas muertas crecían entre grietas. En el piso de cemento había una puerta trasera con vidrios rotos. Rosa Elena empujó y la puerta se abrió con un crujido. El olor la abofeteó. Un hedor dulce y podrido, a especias y carne muerta. Tuvo que taparse la nariz y la boca con el rebozo para no vomitar. La casa estaba oscura. La única luz que se filtraba a través de las tablas de las ventanas. Estaba en una cocina que parecía salida de una pesadilla. La estufa ardía con hollín negro del que salía vapor. Sobre la mesa larga de madera reposaban tablas de cortar cubiertas de sangre oscura, cuchillos de todos los tamaños, un molino de carne industrial. En el suelo sacos de harina, latas de manteca, bolsas de especias y en una esquina una pila de huesos. Huesos que ciertamente no eran de cerdo o de vaca. Eran demasiado pequeños, demasiado frágiles. Rosa Elena sintió que las rodillas flaqueaban. Se apoyó en la pared, intentando procesar lo que veía. Los rumores, las sospechas, todo era cierto. El padre Román no solo lo mataba, lo estaba moliendo en las empanadas que todo el mundo en el barrio devoraba. Vomitó en el suelo hasta que no le quedó nada más que bilis y arcadas secas. Cuando se recompuso, sacó su cámara y comenzó a fotografiar. La cocina, las ollas, los cuchillos, los huesos. Cada disparo del obturador resonaba como un trueno en el silencio sepulcral de la casa. Entonces oyó algo, un quejido, débil, desde abajo. Un sótano halló la puerta en un pasillo oscuro. Estaba cerrada con un candado más moderno. Rosa Elena buscó algo que pudiera romper, pero no había nada. Necesitaba la llave. La buscó por toda la cocina,
revisando cajones y armarios. La halló colgada de un clavo tras un armario, junto a otras llaves numeradas. Con las manos temblorosas abrió el candado. La puerta se abrió. Escaleras de piedra, que descendían a la noche. Un olor aún peor se elevaba desde abajo. Un olor a muerte, a mierda, a desesperación. Rosa Elena encendió un cerillo que había traído. La luz intermitente reveló los escalones cubiertos de moho. Descendió, cada paso una tortura. El sótano era amplio, abovedado en piedra, como en las casas antiguas de la colonia. Había celdas, 3 celdas con barrotes de hierro oxidado. 2 estaban vacías con el suelo cubierto de sangre seca. Pero, en la tercera, una forma humana apenas reconocible. Una joven, o lo que quedaba de ella, delgada, sucia, el cabello enredado, la ropa rota. Estaba magullado por todo el cuerpo y una de sus manos estaba vendada con harapos ensangrentados. Le faltaban 2 dedos. Al ver a Rosa Elena, la mujer intentó gritar, pero solo emitió un graznido. Sus cuerdas vocales debían estar rotas de tanto gritar. «Calma, calma», susurró Rosa Elena, acercándose a los barrotes. «Vine a ayudarte. ¿Quién eres?» La mujer, con los ojos abiertos por el horror y la esperanza, consiguió murmurar. «Sofía, Sofía Contreras». Las lágrimas corrían por las mejillas de Rosa Elena. Sofía, la chica desaparecida hace 3 semanas, la que tenía 2,000 pesos para abrir una tienda, la que tenía sueños, futuro, vida. «Te voy a sacar de aquí, Sofía, lo prometo». Probó las llaves que había encontrado arriba. La tercera llave abrió la celda. Sofía se derrumbó en sus brazos, llorando. Pesaba. Casi nada. Era piel y huesos. «Hay otros», susurró Sofía. «Los demás no lo lograron. Él los usó. Me iba a utilizar a mí también». Comenzó. Mis dedos en las empanadas de hoy. Rosa Elena quería gritar, quería romperlo todo, quería matar con sus propias manos al padre Román, pero no había tiempo. Tenían que irse antes de que él volviera. Le ayudó a subir las escaleras. La joven apenas podía andar. Sus piernas estaban débiles por semanas de confinamiento. Cuando llegaron a la cocina, Rosa Elena la sentó en una silla y le trajo agua. Le dio de beber a Sofía poco a poco mientras calculaba su huida. Pero entonces oyó lo que más temía, la puerta principal abriéndose, pasos pesados en el pasillo. El padre Román había vuelto. Rosa Elena empujó a Sofía detrás del armario grande de la cocina y le susurró que se callara. Entonces, tomando el cuchillo más grande que encontró en la mesa, se colocó frente a la puerta de la cocina. Román entró y al verla se detuvo. Su rostro pasó por sorpresa, furia, y luego una calma helada y calculadora. Doña Rosa Elena sabía que acabaría metiendo las narices donde no debía. Se terminó, Román. Lo vi todo. Tomé fotos. La policía va a saber lo que hiciste. Román se rió, sacando un cuchillo de carnicero de su cinturón. La policía Villarreal. Él sabe todo lo que hago. ¿De dónde cree que provienen algunos de mis ingredientes? Gente que él quiere que se vaya. Sindicalistas, activistas, bocones que preguntan demasiado. Como ese periodista Guzmán. No murió, ¿sabes? Solo está en coma, pero cuando despierte, si despierta, ya no será un problema. Villarreal se encargó. Eres un monstruo. Yo, un hombre de negocios. Soy un servicio. ¿Sabe cuánto me paga Villarreal por cada desaparecido? 5,000 pesos.
y luego las vendo. Es un sistema ideal. Nadie pregunta, nadie averigua, y la gente sigue comprando mis empanadas porque son ricas. Porque la carne es algo humana cuando se cocina adecuadamente, que es superior. Rosa, Elena se mareó de nuevo, pero sostuvo el cuchillo. No voy a permitir que continúes. Usted no va a hacer nada porque se va a morir aquí y su hijo, ese niño precioso, va a ser mi siguiente proyecto. Lo voy a gozar. Los niños tienen una carne tan tierna. Antes de que pudiera terminar la frase, Rosa Elena se abalanzó sobre él con el cuchillo. No era una peleadora, nunca había golpeado a nadie en su vida, pero era una madre defendiendo a su hijo, y eso la hacía más peligrosa que un asesino. La hoja se hundió en el hombro de Román. Él gritó más por sorpresa que por dolor y la empujó. Rosa Elena se tropezó y se golpeó la espalda contra la mesa. Román se arrancó el cuchillo del hombro, contemplando la sangre que manaba, y luego miró a ella con ojos de rabia asesina. Perra estúpida, iba a hacer tu muerte rápida, pero ahora vas a sufrir. Te voy a destrozar viva y te voy a mostrar cómo cocino a tu hijo frente a ti antes de matarte. Se lanzó sobre ella. Rosa Elena se hizo a un lado, tomando una de las ollas calientes de la estufa. Con todas sus fuerzas lanzó el líquido hirviendo sobre Román. El líquido hirviente le salpicó el rostro. Él aulló, cayendo de rodillas con las manos sobre su rostro abrasado. Rosa Elena no esperó. Corrió hacia donde se encontraba Sofía escondida, la levantó y juntas corrieron hacia la puerta trasera, salieron al patio y luego al callejón. Tras ellas oían los alaridos de Román, entre juramentos y amenazas. Corrieron, tropezaron, cayeron, se levantaron. Sofía apenas podía caminar, recargándose en Rosa Elena. Llegaron a la calle principal. La gente caminaba como si nada hubiera pasado. Rosa Elena detuvo a un hombre que pasaba. «Por favor, llame a una ambulancia. Esta chica necesita ayuda». El hombre, al ver a Sofía, no preguntó. Corrió a una tienda. Cerca con teléfono. Otros viandantes se acercaron preguntando qué había ocurrido. Rosa Elena, entre lágrimas y jadeos, exclamó: «Sofía Contreras la encontré. El padre Román la retenía. Él es el que ha estado matando a la gente». Un grito ahogado de incredulidad y horror recorrió la multitud. Algunos salieron corriendo hacia la casa 47. Rosa Elena la abrazó, asegurándole que todo estaría bien, aunque no sabía si era cierto. ¿Verdad? La ambulancia llegó en 10 minutos. Con ella, 2 patrullas de policía. Rosa Elena se estremeció al reconocer en una de ellas al comandante Villarreal. Villarreal se apeó del coche patrulla con su paso pesado y deliberado. Sus ojos de serpiente se clavaron en Rosa Elena con desprecio y amenaza apenas controlada. Se acercó mientras los paramédicos atendían a Sofía. «Doña Mendoza, ¿qué alboroto ha causado? ¿Qué es toda esta cosa del padre Román?» Rosa Elena, con la adrenalina todavía latente en sus venas, recorriendo sus venas, se levantó y lo encaró. «Comandante, Sofía Contreras está viva. El padre Román la tenía cautiva en la casa número 47. Hay otros asesinatos, vi huesos, sangre, todo. Y sé que usted está involucrado. Los vi en la cantina, le pagó». El rostro de Villarreal se tensó. «Tiene mucha imaginación, señora. El padre Román es un hombre de bien, con algunos tropiezos, pero eso no es un delito. Si vio a la señorita Contreras en su propiedad, seguramente estaba allí por voluntad propia. Tal vez se metió en las drogas. ¿Quién sabe?» «¡Mentira!
gritó Rosa Elena. Ella estaba en una celda. Le cortaron los dedos y hay más cuerpos, más víctimas. La multitud reunida murmuraba, algunos defendiendo a Rosa Elena, otros observando con sospecha. Villarreal alzó la voz con autoridad. Todos tranquilos. Voy a revisar esto yo mismo. Señora, Mendoza, va a tener que venir a la estación a declarar y le reitero que acusar falsamente a un policía es un delito. Antes de que Rosa Elena pudiera responder, un hombre salió corriendo de la casa 47. Era el boticario de la esquina. Don Ernesto, un viejo honesto. Comandante, tiene que ver esto. Es horrible. Hay una cocina llena de sangre y huesos, y el padre Román está ahí, quemado, pero vivo. Está tratando de destruir pruebas. Villarreal se puso pálido. Se le estaba escapando de las manos. No podía hacer la vista gorda. No con tantos ojos puestos en él, maldijo entre dientes, y gruñó órdenes a sus hombres. Pérez, Ramírez, aseguren la escena, que nadie entre ni salga de esa casa. Pero la gente ya se dirigía al 47, curiosa y morbosa por saber la verdad. Villarreal intentó detenerlos, pero fue en vano. Rosa Elena aprovechó la confusión para aproximarse a uno de los paramédicos que subía a Sofía a la ambulancia. Llévela al hospital y no permitan que la policía se le acerque ni se le acerque a ella sin un abogado. Esta chica es la única prueba de lo que ocurrió aquí. El paramédico, un chico de mirada amable, asintió. Entiendo, señora. La vamos a cuidar. Rosa Elena entonces hizo algo que le costó todo su valor. Se acercó a Villarreal y le dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Comandante, tengo fotos de todo lo que vi en esa casa. Le saqué fotos con una cámara que dejé oculta. Si algo me sucede a mí o a mi hijo, esas fotos van a llegar hasta la Ciudad de México, a los periódicos nacionales, a la Procuraduría Federal, y tengo pruebas de su participación. Los vi a usted y a Román en la cantina, pasándose dinero. Eso también está registrado. Era una verdad a medias. Había sacado fotos, sí, pero la cámara estaba en su bolso, no en un sitio seguro, y no. Había fotografiado la reunión en la cantina, pero tenía que cubrirse y la única forma de hacerlo era hacer que matarla fuera más arriesgado que dejarla vivir. Villarreal la observó con odio absoluto, pero había cálculo en sus ojos. Estaba tomando una decisión. Rosa Elena siguió gritando. Todo el pueblo tiene derecho a la verdad. Durante meses han desaparecido personas inocentes, y las autoridades que deberían protegernos están coludidas con el asesino Artemio Sánchez, Lucía Ramírez, Rodrigo Torres, Carmela Vega, Sofía Contreras, todos asesinados por un monstruo al que la policía protegió. La multitud gritó, pidiendo explicaciones. Algunos gritaban los nombres de los desaparecidos. Otros gritaban contra Villarreal, contra la corrupción, contra la impunidad. Se estaba volviendo una distracción. En esto apareció una camioneta con el escudo del obispado. Bajó el padre Ignacio Ruiz, un viejo sacerdote reconocido por su labor con los pobres y su integridad. Doña Petra lo acompañaba con la carta que Rosa Elena le había entregado. «Comandante Villarreal», dijo el padre Ignacio con voz firme a pesar de su edad, «he escuchado información preocupante sobre uno de nuestros antiguos sacerdotes y la posible complicidad de las autoridades locales. Como iglesia, como ciudadano de Querétaro, exijo una investigación completa, imparcial, y ya me comuniqué con el procurador estatal. Él está llegando con un equipo de la capital».
Villarreal sabía que estaba atrapado con el obispado y la Procuraduría Estatal en camino. Ya no podía ocultar esto. Solo podía salvarse a sí mismo. Sí, padre Ignacio. Yo mismo supervisaré la investigación. Esto es horrible. Esto es impactante. No es sorprendente, lo interrumpió Rosa Elena. Usted lo sabía, lo ha sabido todo el tiempo. Antes de que Villarreal pudiera responder, uno de sus hombres salió corriendo de la casa 47 con la cara verde de náuseas. Comandante, tiene que ver esto. No existen palabras. Hay partes humanas en la cocina y en el sótano. Hay celdas cubiertas de sangre y ropa de las personas desaparecidas. Y el padre Román se suicidó. Se degolló con uno de los cuchillos de carnicero. Se hizo un silencio de muerte en la multitud. Luego el llanto, familiares de los desaparecidos cayendo de rodillas, gritando de dolor y rabia. Rosa Elena se apoyó en una pared. Sus piernas no la sostenían. Se había acabado. Román estaba muerto y no había justicia en eso. Los muertos no hablaban, no acusaban. El padre Ignacio se acercó y le puso una mano en el hombro. Hija, lo que hiciste fue muy valiente. Dios te guardó. No fue Dios Padre, fue la desesperación y la rabia y el amor por mi hijo. Las siguientes horas fueron un torbellino controlado. Llegaron más policías, ahora judiciales del Estado. Llegaron peritos, fotógrafos forenses, el personal de la Procuraduría. La casa 47 fue acordonada. Rosa Elena tuvo que declarar 3 veces ante distintas autoridades. Les enseñó las fotos que había tomado, mostrando con aterradora claridad la carnicería que Román había estado llevando a cabo. Los forenses confirmaron lo peor. Los huesos hallados en la casa eran humanos. Pertenecían al menos a 4 individuos distintos. La picadora de carne estaba cubierta de restos humanos. Las ollas estaban llenas de un estofado de carne que los análisis iniciales parecían indicar que era humana. Y en el sótano hallaron pertenencias de las víctimas: el anillo de matrimonio de Artemio, el rosario de Lucía, la mochila de Rodrigo, la caja de hilos de oro y plata de Carmela. Pero lo peor fue el diario que hallaron en la habitación de Román, lleno de macabras descripciones de sus asesinatos, cada uno de ellos relatado con detalles repugnantes. Contaba cómo elegía a sus víctimas, cómo las raptaba, torturaba y asesinaba, y, lo más importante, cómo era su relación con él. Comandante Villarreal. Según el periódico, el trato se había iniciado hace 2 años. Villarreal quería deshacerse de gente molesta, gente que preguntaba demasiado por corrupción policial, por sindicalistas, por testigos de delitos que la policía no quería que se supieran. Román les hacía el favor de desaparecerlos sin dejar rastro. A cambio le ofrecía protección y le pagaba, pero Román había tomado gusto por matar y ya no se conformaba con el trato. Empezó a escoger sus propias víctimas, gente que le resultaba atractiva o interesante. El de Sofía era uno de ellos. Ella no era una rival política, solo una joven pobre que cometió el error de rechazar los avances de Román cuando compró empanadas una noche. Cuando el diario salió a la luz, Villarreal no tuvo dónde esconderse. Fue detenido la misma noche y acusado de asesinato en múltiples ocasiones, encubrimiento y corrupción. Su círculo de protección, otros policías y algunos políticos locales. Y empezó a derrumbarse cuando todos trataron de salvarse delatándose entre sí. Los días que siguieron fueron un torbellino mediático. La leyenda de las empanadas del padre Román se extendió por todo México.
horrorizando y fascinando a partes iguales. Los diarios nacionales mandaron reporteros a Querétaro. Las televisiones retransmitían desde fuera de la casa del 47. Rosa Elena era perseguida por periodistas que querían entrevistarla, pero ella se negó. Hablar con la prensa. Solo le importaba resguardar a Miguel del circo mediático. Sofía Contreras sobrevivió físicamente, aunque los médicos dijeron que el daño psicológico tardaría años en curarse, si es que alguna vez lo hacía. Sus padres, sencillos campesinos de un pueblo cercano, lloraron de alegría al recuperar a su hija con vida, aunque apenas podían reconocerla en la sombra demacrada y quebrantada en que se había transformado. Las otras familias no tuvieron tanta suerte. Los restos hallados estaban tan revueltos que resultó imposible identificar con certeza la causa de la muerte. Degradados que era imposible reconocerlos. Las familias de Artemio, Lucía, Rodrigo y Carmela se tuvieron que conformar con funerales simbólicos, enterrando ataúdes vacíos o restos de huesos que posiblemente pertenecieron a sus seres queridos. Pero lo que más sorprendió a la sociedad queretana fue descubrir cuántas personas habían consumido las empanadas de Román sin saber lo que contenían. Cientos, tal vez miles, en los 3 años que había dirigido su puesto. El horror de la comprensión enfermó a muchos, no solo del estómago, sino del alma. ¿Cómo podían vivir sabiendo que habían practicado canibalismo sin saberlo? La Iglesia debió abrir servicios especiales de confesión y consejería espiritual para los afligidos. El padre Ignacio me guió, pero incluso él reconoció en secreto que algunas heridas eran demasiado profundas para curarse con rezos. El antiguo convento de la Cruz, donde Román había ejercido el sacerdocio, fue registrado a fondo. Se encontraron túneles subterráneos que comunicaban el convento con diferentes edificaciones del centro histórico, entre ellas la Casa del 47. Estos túneles eran coloniales, construidos en un principio para la Santa Inquisición. Las historias que se contaban sobre atrocidades en el convento eran más que leyendas urbanas. Se descubrieron celdas de tortura selladas, huesos antiguos en las paredes, pruebas de siglos de atrocidades que la Iglesia había preferido enterrar. El obispado emitió una disculpa pública por los delitos pasados y recientes y prometió plena cooperación con las autoridades. El convento de la Cruz fue cerrado definitivamente y transformado en un museo memorial para las víctimas de la violencia y la opresión en Querétaro. Para Rosa Elena, la vida después de aquello fue difícil. El gobierno estatal le ofreció 50,000 pesos de recompensa por haber denunciado los delitos. Ella tomó el dinero, no por orgullo, sino por necesidad. Vendió una parte para mudarse con Miguel a otro barrio, lejos del centro histórico ahora manchado para siempre por el horror. Abrió una pequeña tienda de abarrotes, cumpliendo irónicamente el sueño que Sofía había tenido. El resto lo reservó para la educación de Miguel. Quería que su hijo tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo, que pudiera labrarse su propio destino fuera de la miseria y la desesperación que arrastraban a la gente a situaciones peligrosas. Pero las noches eran difíciles. Rosa Elena sufría pesadillas constantes. Soñaba con el sótano, con las celdas, con los gemidos de Sofía. Soñaba con el padre Román, persiguiéndola por calles oscuras con su sonrisa de depredador y sus manos ensangrentadas. Despertaba gritando, sudando, con Miguel corriendo a su habitación preguntando si estaba bien. Con el tiempo, buscó ayuda psicológica, algo que en 1984 en México era poco común y a menudo estigmatizado, pero el trauma era demasiado grande para cargarlo sola.
un terapeuta en la ciudad. De México, especializado en víctimas de violencia, la ayudó a procesar lo que había vivido. Le tomó años, pero eventualmente las pesadillas disminuyeron en frecuencia e intensidad. Miguel creció sabiendo que su madre era una heroína, aunque ella nunca usó esa palabra. Ella le enseñó algo más importante, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Que el silencio frente a la injusticia es complicidad, que cada persona tiene la responsabilidad de defender a los indefensos, incluso cuando las autoridades fallan. El juicio contra el comandante Villarreal y sus cómplices duró casi 2 años. Rosa Elena tuvo que testificar múltiples veces, reviviendo el horror una y otra vez. Villarreal intentó defenderse argumentando que él no había cometido ningún asesinato directamente, que solo había contratado un servicio sin saber exactamente cómo Román se deshacía de los cuerpos. Pero el diario de Román era demasiado explícito. Describía conversaciones donde Villarreal daba instrucciones.